Buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que ve este material audiovisual. Se le hace un cordial saludo al coordinador de la asignatura de especies menores de la Universidad de El Salvador en la Facultad de Ciencias Agronómicas, el ingeniero agrónomo Carlos Enrique Ruano Iraeta, y su colaborador, el ingeniero agrónomo Napoleón Edgardo Paz Quevedo. En esta oportunidad, el equipo de trabajo número 1, compuesto por los bachilleres Escobar Larreinaga, Salvador Ernesto, García Cigarán, Ailín Yamilet, Interiano Ruiz, Marvin Ernesto, Murillo Durán, Miguel Tomás, Olivares Clavel, Roberto Benjamín, presentarán el tema Construcción de estanques de tierra y mampostería, teniendo como primer punto la introducción del tema, el concepto ¿qué es un estanque? Y la representación gráfica de un estanque. En la piscicultura, uno de los emprendimientos más importantes es la construcción del estanque. Ustedes saben que toda producción es en cautiverio, es decir que nosotros tenemos que, por ejemplo, los caballos están en los corrales, las vacas en el tambo, los cerdos en la porqueriza, las gallinas en los galpones y los peces en los estanques. Entonces, al ser un sitio donde están en cautiverio, están encerrados, lo que hay que hacer es brindarle las mejores comodidades posibles para que ellos puedan cumplir su ciclo. O si no, en que eso repercute en que se retrasa el ciclo, y al retrasarse el ciclo es más prolongado, hay más gasto, hay pérdida de plata para el productor. ¿Y a quién se le queja eso? Al veterinario. Y también, ¿qué ocurre? Los animales también se pueden enfermar. Entonces, lo más importante dentro de cualquier tipo de producción, y en este caso enfocándonos a lo que es la piscicultura, son los estanques, que allí ellos van a estar albergados y pudiendo cumplir su ciclo, que es lo que nosotros queremos, ya sea para engorde o para reproducción o la finalidad que estemos buscando. Entonces también el estanque debe adaptarse no solamente a los peces, sino también a las actividades rutinarias que vamos a hacer dentro, como cosechar, como sembrar, como hacer muestreo de agua, hacer muestreo de peces, para los diferentes fines que se puedan presentar. Entonces eso es para saber un poco de lo que es estanque. ¿Y qué es el estanque? A modo conceptual, dice que es un recinto acuático poco profundo con una entrada y salida de agua controlada destinado a la producción de peces. Recinto acuático poco profundo, las medidas normales que se recomiendan son en la parte más playa 1,20 a 1,30 centímetros, y en la parte profunda entre 1,70 a 1,80 centímetros, y en la parte media 1,5 es lo recomendable. No hacer más de esas medidas, porque dentro de esa profundidad los peces pueden cumplir sus ciclos sin ningún inconveniente. Y si nosotros hacemos más profundo, obviamente vamos a tener más agua, ¿verdad? Pero los peces se van a manejar dentro de ese margen nomás de profundidad que les estoy diciendo. Y al hacerlo más profundo estamos perdiendo más plata, siendo que no es necesario. Dice también con una entrada y salida de agua controlada. ¿Para qué eso? Muchas veces el productor te dice que no tiene agua. Y si no tenemos agua no podemos hacer piscicultura, lastimosamente. Nosotros no podemos estar dependiendo de la lluvia. No, cuando llueve nomás tenemos agua, y después cuando hay sequía tenemos inconveniente. Entonces siempre tenemos que tener una entrada de agua que nosotros podamos controlar, ya sea una naciente, un pozo artesiano, en hacer bombeo de un arroyo, de un río, etc. Y una salida, es decir, tener unos caños de desagüe que puedan ayudar a desaguar el estanque cuando sea necesario, ya sea para sembrar o si hay de repente problemas patológicos. Lo primero que hay que hacer es un recambio de agua. Entonces se recomienda hacer un vaciado del estanque y al mismo tiempo volver a incorporar agua limpia. Entonces son cosas que vamos a irnos viendo más adelante. Entonces por eso es importante que nosotros podamos meter agua cuando queramos y podamos sacar agua también de la misma manera. Entonces tiene que ser controlado. Y obviamente está destinado a la producción de peces. Eso es hablando un poquitito de lo que son los conceptos del estanque. Después tenemos la representación gráfica de las partes de un estanque. Como pueden ver en la imagen, tenemos el canal de abastecimiento, que es por donde ingresa el agua, que es la entrada de agua que estábamos hablando anteriormente. Después tenemos lo que es el nivel del agua, que debe mantenerse. Una cosa es tener un estanque con las medidas que le dije, pero el tema es que tengamos esa profundidad con esa cantidad de agua. No tener un estanque de 1,80 y tenemos agua por los 1,20. Entonces no estamos cumpliendo con ese requisito. Entonces hay que tener un nivel de agua siempre dentro de los rangos permitidos. Hay que tener un sistema de drenaje, que es para que nosotros podamos sacar el agua cuando queramos. También vemos que tenemos un borde libre que está excepto de agua. Normalmente en esa parte se colocan pastos. ¿Para qué hace el pasto? ¿Qué hace? En estanque, ¿verdad? Estanques de
de tierra o estanque de arcilla, lo que hace es evitar la erosión y ayuda a que sea un poco más estético también. Tenemos las coronas, como pueden ver, que son el sitio libre por encima donde nosotros podemos caminar. Los talud, tenemos un talud externo y un talud interno, que son los soportes, vamos a decirle, las paredes externas o las paredes internas de ese estanque. También tenemos el canal de drenaje, que es por donde obviamente sale el agua que estamos extrayendo, estamos sacando. Tenemos el área de cosecha, que normalmente el área de cosecha es una superficie por debajo otra vez de lo normal. Como pueden ver, está un poquito más abajo. ¿Para qué cosa? Cuando una vez que vaciamos el estanque, a veces no sacamos todos los peces porque obviamente se nos escaparon o la red tuvo un agujero, saltaron sobre la red, hay diferentes inconvenientes. Entonces a veces esos peces van y se colectan en esa zona, entonces los peces están quedando con agua ahí y no mueren en el proceso de cosecha. Y después tenemos también el fondo, que es la pendiente o el suelo propiamente dicho. Entonces esas son las partes gráficas, o las partes que poseen un estanque, como ustedes pueden ver. Acá tenemos otra imagen, ¿verdad? Que sería mirando desde arriba, donde podemos ver todo lo que es la estructura del estanque, lo que son las estructuras del estanque, de entrada de agua, canal de abastecimiento, canal de desagüe, el área de cosecha o caja de cosecha, también van a encontrar en alguna literatura. Tenemos la estructura con salida, el fondo y los diques o presa, o como le quieran llamar también talud. Una vez abarcados esos puntos, se procederá a señalar los criterios físicos que tiene que poseer un suelo para el establecimiento y construcción de un estanque. Posteriormente se mostrará la construcción de un estanque. Bueno, para construir una poza, primero hay que ubicar el lugar, ¿no? Ese lugar está dependiente de la textura del suelo, que sea arcilloso, y la disponibilidad de agua. Entonces, cuando tenemos ese lugar hay que hacer unas calicatas. Simplemente excavar unos pozos a lo que entra una persona, ¿no? Para poder ver la textura del suelo, ¿no? Los perfiles del suelo, y así para seleccionar y ubicar el lugar. Luego de hacer esto, si vemos que el terreno es apto para construir, lo que hay que hacer es ya limpiar la zona del lugar y después que entre, ¿no?, el tractor para poder excavar. Si es arenoso este lugar, no es apto para cavar el vivero. Por tanto, habrá que buscar otro lugar. Ver si el terreno es greda, porque también eso implica invertir mucho, ¿no? Si el terreno es arenoso, no vamos a poder estabilizar las pozas, entonces vamos a bombear agua y entonces eso va en contra de la economía también. Buscar el terreno que sea 100% greda, luego ver que haya acceso, que haya agua, que haya de dónde, porque eso es lo más importante. Ese es su ambiente, los peces, tiene que haber un buen nivel de agua, entonces uno tiene que ver si hay agua de por ahí cerca para tal vez traer mediante con motobombas o ver, ¿no?, digamos, pero y que haya camino. Desmontar o rozar el lugar donde se excavará el pozo vivero. Cuando se encuentra el sitio adecuado, se chaqueará o se rozará el lugar. Luego se procederá a quemar o botar todos los árboles y arbustos cortados. Sacar la raíz de los árboles. Este trabajo es importante que se realice porque facilita que el tractor pueda avanzar con el excavado de la poza. ¿Qué puntos tengo que observar cuando se inicia la construcción de mi poza? La forma de la poza. La más apropiada es rectangular porque facilita el malleo de los peces.
Primero que hay que tener en cuenta en la consideración es la ubicación de los estanques en correlación a los otros. Como podemos observar, tenemos que tener como un punto de referencia el otro estanque para poder hacer un buen encuadrado de los estanques. Para hacer la iniciación de la marcación de los estanques se debe tener en cuenta las medidas correspondientes a realizar, lo cual hay que tener en cuenta para un estanque ideal debe ser rectangular por debido al manejo que necesita la parte de pesca y despesca. Entonces eso es fundamental. Tampoco cuando es cuadrado tampoco dificulta porque no es uniforme, no se puede hacer el arrastre de las redes en forma longitudinal. Primeramente se tiene la primera marcación que debe tener punto de referencia, puede ser por un alambrado o por una construcción o cualquier otro punto de referencia para que no esté en forma de descuadrado y eso dificulte también la utilización potencial del terreno mismo. Una vez realizado esa primera medición teniendo el punto de referencia, en este caso nosotros estamos teniendo el punto de referencia al estanque que está en la parte posterior, se procede a hacer el encuadrado en correlación al punto de referencia para poder estar en forma bien lineal. Una vez obtenido esas medidas de referencia, se procede a la realización de las medidas longitudinales, que serían en este caso los 20 metros que estarían en forma contraria a la que estábamos observando acá en este punto. Este punto de 20 metros que está en correlación a la parte posterior, en este caso que son estas dos estacas en dirección a ese pequeño árbol seco que se encuentra en esa parte, es lo que se va a estar direccionando los 20 metros. Una vez realizado este punto, se empieza a hacer el encuadrado propiamente dicho del estanque también, porque una vez encuadrado con el punto de referencia, también se debe hacer el encuadro también del propio estanque. Una vez realizado todas estas mediciones, se realiza la segunda medición que va a quedar en la parte interna del estanque. Eso es a fin de indicar el punto donde va a estar haciendo la excavación primaria del estanque. Es interesante también tener en cuenta que esta medición interna facilita la excavación y evitar mucho esfuerzo para excavar mucha cantidad, porque uno sabe que cuando comienza a hacer una excavación y retirar tierra hay mucho volumen excedente y muchas veces ese es el problema porque no sabemos dónde ubicar ese excedente de tierra. Entonces por eso es fundamental hacer una marcación interna. Ahora a partir de este momento vamos a proceder a hacer la marcación interna, lo que va a corresponder en la parte de los taludes internos, o sea lo que va a quedar el estanque propiamente dicho. Esto es lo que va a corresponder al borde. Se está procediendo al marcado interno del estanque para después ver en qué forma se debe remover la tierra. De esa forma, teniendo una técnica ya establecida, se obtienen mejores resultados y también con menos esfuerzo. Lo que se hace es planificar para que el cavado de la tierra tenga beneficios de tiempo y de trabajo. Acá en este momento lo que se está realizando es la extracción del pasto, lo cual esto hay que extraer porque si es que esto no se retira la materia orgánica en descomposición, eso facilita que el agua comience a producir infiltraciones en los taludes. Acá justamente podemos observar toda esa parte, hay que retirarlo. Como se ve la marcación de adentro es lo que se va a empezar a excavar. Ahora se dará una breve definición sobre qué es la mampostería, que, según una investigación de la FAO en 2011, en la acuacultura, son estanques que se construyen a base de paredes que llevan como material bloques o piedra colocada y se revieste con arena, cal o cemento, conocido como mortero. Por lo general, en este tipo de estanques, el fondo está compuesto de una arcilla compacta. Y para el apartado de materiales y construcción, tenemos los tres principales materiales que son usados en la elaboración de estanques de mampostería, que son la piedra. Esta puede ser de canto redondeado o material de cantera labrada o no labrada. La piedra debe ser dura, sana y libre de grietas u otros defectos estructurales que tiendan a reducir su resistencia a la intemperie. Como segundo punto son los bloques.
Estos pueden ser de la medida que al constructor o la persona que está a cargo de hacer este proyecto le sea más favorable para su construcción y el establecimiento de los estanques. Siempre se debe tener en consideración que los bloques que estén dañados o que posean una estructura porosa no deben de ser tomados en cuenta por la problemática de la infiltración del agua y el deterioro acelerado que éste pueda tener al ser colocado en un estanque. Como tercer punto será el mortero. Este debe estar formado por una parte de cemento y 3 partes agregadas finas de arena. Finalmente, en el apartado número 4, construcción, es donde la persona encargada de hacer el estanque por medio del método de mampostería debe ser muy riguroso con respecto a la selección de los materiales a utilizar en la elaboración de los estanques, pasando esto por muchos filtros, y si estos no cumplen con los requisitos serán descartados. Deberán de seguir un orden lógico con respecto al tamaño y dimensiones de las piedras. Una vez que se haya hecho el marco o las hileras de los estanques, podrán ser revestidos. Como último punto, se mostrarán unos estanques de mampostería ya construidos.